Como dije antes, estudiando, metiéndome en este pasaje, pues me llamaron la atención muchas cosas y he estado un poco alegre y he estado un poco melancólico viendo la situación de la humanidad entera. El tema que quiero presentarle lo he titulado Una guerra espiritual. Y bueno, así es que lo observo. De pronto alguien le pondrá, tenía 3 temas, o sea, 3 títulos, y decidí con la ayuda de un hermano a escoger este tema, una guerra espiritual. Es de Deuteronomio capítulo 11, del versículo 1 al 25, pero no vamos a estudiarlo todo, vamos a ir estudiando algunos versículos, saltándolos. Entonces, el versículo 1, quiero leerlo. Hermano Allen, que es nuestro lector, nos vaya ayudando a leer después. Pero antes vamos a orar nuevamente. Padre, en estos momentos te damos gracias por tu palabra y porque tú nos hablas. Yo quiero que así como has hablado a mi corazón en esta semana, desde la semana pasada hablando conmigo, también hables a cada persona que está aquí presente y a los hermanos que están en el canal. Háblanos, Señor, que nuestros corazones, nuestros sentimientos sean abiertos para entender lo que tú quieres decir. En el nombre de Cristo, pon palabra en mi boca para que este pueblo sea bendecido. Te damos gracias. Amén. El título de capítulo 11 dice la grandeza de Jehová. Pero dice, amarás pues, el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 11. Amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Yo le agrego todos los días de tu vida. Muchas veces, como dije antes, he hablado acerca de este pasaje y he estado leyendo la Biblia por muchos años, no sé cuántas veces ya la he leído. Pero comencé leyendo desde Génesis nuevamente y voy en Jueces capítulo 11, me toca mañana. Pero no lo no puedo leer mucho, lo hago a través del celular oyendo y allí me edifico sabiendo todo lo que Dios ha hecho. Ahora, cuando yo digo que es una guerra espiritual, me refiero al mundo entero, pero especialmente al Medio Oriente. Algunos pueden pensar que la guerra en Medio Oriente es política, sentido político, o es un asunto territorial, de gobierno. Bueno, y tiene la razón en pensar en muchas cosas, pero yo entiendo a través de la palabra de Dios que es una guerra espiritual, hermano, y que ha tenido por años y años que se ha venido dando. Y todo comenzó en el cielo, cuando Satanás sintió envidia y orgullo y quiso ser igual que Dios, igual que Él. Dice, sentarme ahí al lado de su trono. Y fue expulsado de allí, de su tierra, de ahí del cielo. Y vino y está en el segundo cielo. En el tercer cielo está Dios, pero está el segundo cielo. Y hay el primer cielo, de la tierra hacia arriba, el primer cielo, que es donde están la lluvia y todas las cosas. Pero Él desciende del segundo cielo a hacer su fechoría. Satanás no está en la tierra. Estuviera en la tierra, la acabaría, pero no puede, porque Dios toma control. Y en el tercer cielo está Dios con los ángeles y todo. Pero Satanás, como digo, fue expulsado y
se ha reflejado la lucha de Dios, las fuerzas de Dios contra Satanás y sus ángeles en el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Él lo entiende material. Mire, yo siempre lo he dicho, si Satanás hubiera entendido que matando, llevando a la cruz a Jesucristo, él perdía, no lo hubiese hecho. Pero Dios es fiel y cumplió haciendo la obra más grande, enviando a su Hijo Jesucristo, y sigue fiel. Entonces, a través de la historia de Israel, le hago una rememoración de los acontecimientos. Aún en el huerto de Edén, Satanás quiso dañar, convenció a Eva y entró el pecado. Y de ahí se han librado cantidad de luchas. El diablo, por acabar el pueblo escogido de Dios, los llevó cautivos a Egipto y estuvieron siendo esclavos muchas veces. Y así han pasado tantas las guerras hasta que ya cuando fueron expulsados de su tierra, todo eso se dio. Y vamos a dejar esa parte para el final. Pero Israel ha prevalecido porque la mano de Dios ha estado ahí, porque su historia se cuenta ahí. No es porque Israel sea el más santo, ni porque esté haciendo las cosas bien. Pero lo que pasa es que Dios no ha cambiado de modo de pensar con Israel, y gracias a Dios con nosotros, su iglesia. En Filipenses, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, yo lo voy a decir de memoria, no aparece ahí en sus notas. Dice la Biblia: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Yo lo traduciría de la siguiente manera: si nosotros que seguimos siendo infieles, Dios continúa permaneciendo fiel. La razón, porque Él no puede negarse a lo que es. Su esencia de amar, su esencia de santidad, su esencia de perdón. Por esa esencia, Él permanece fiel. Después de hacer esta introducción, vayamos al primer punto. Son 3 puntos que vamos a desarrollar hoy. El primer punto: Dios demanda de Israel el que lo ame. Solamente le pide una cosa: que lo ame. Y el versículo 1 que dice: amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días que tú vivas. Ese fue el mandato que Moisés entregó al pueblo de Israel por ordenanzas de Dios. Y lo que dice es que guarden todos sus requisitos, que es lo que Dios quiere, sus decretos, sus ordenanzas, sus mandatos, todos los días de tu vida. Esto es lo que Israel debía hacer para Dios, manifestarse en Él y entregarle todas las promesas que le había dado. Resumo diciendo: amar, ¿qué es amar al Señor? Es valorar, reconocer, que sería alabar sus atributos de santidad, de omnisciencia, de omnipresencia, de todos los atributos que tiene Dios. Respetarlo, reverenciarlo. Pero Israel, a través de la historia, ahora que yo estoy estudiando, y yo les recomiendo, es un poco cansón cuando uno comienza a leer el libro de Deuteronomio, diciendo todas las guerras y cómo hizo Dios que Israel fue recuperando tierras que Dios le había dado porque ellos habían sido expulsados de allí. Y les dio hasta lo último, pero dejó a pueblos allí metidos dentro de ellos que Dios no los sacó para que fueran como ese alfiler que les agujereaba porque caían. Por eso en el libro de Jueces
Dios comienza entonces a utilizar los jueces. Ya vi un juez que no me acuerdo el nombre ahorita. El segundo fue Otoniel y el tercero fue Gedeón. Hasta ahí voy. Entonces, Dios permitió eso porque ellos no valoraron todo lo que Dios había hecho por ellos. No lo amaron. Se olvidaron de Él. No le alabaron. Y menos le reverenciaron o no le adoraron. Sino que se mezclaban con los otros pueblos que Dios no le había dicho. Los versículos del 2 al 7, no los voy a leer. Ustedes lo pueden leer en su casa. El pasaje es bastante amplio. Pero les dice Moisés diciendo que Dios les decía, de la expresión de Dios, que les decía, no le hablo a los jóvenes, porque los jóvenes no recuerdan, no tienen conciencia de todo lo que yo hice, cómo los bendije en Israel, en Egipto, cómo trabajé con los egipcios, los maltraté con todas las plagas. Y al último maté a todos los primogénitos, hasta incluido el primogénito de Faraón. Acabé con todo. Acabé con los primogénitos de las bestias, de los ganados y todo. Ellos no saben eso. ¿Recuerdan ustedes que los que entraron a que estamos hablando aquí, todavía están del otro lado del Jordán? No habían cruzado el Jordán. Hasta allí se habían muerto todos los que salieron de Egipto. No lo conocían. Ellos no vieron cómo yo maté en el mar Rojo a Faraón y a todos sus ejércitos. Ellos no vieron todas las maravillas que yo hice con ellos. Cómo cruzaron el mar Rojo por tierra seca. Cómo los saqué con mi mano fuerte de la esclavitud. Y todo hice yo hoy. Por eso digo, no me dirijo a los jóvenes, sino a los ancianos, porque ustedes sí tienen conciencia. Veo que el mundo hoy, por eso yo lo he titulado Una guerra espiritual. El mundo hoy va en contra de lo que dice Dios. Miremos lo que está pasando aquí en Colombia. Los acontecimientos están dando la razón a lo que dice la Biblia. Ahora en octubre, yo no sé qué, si es el 15, cuándo es, que hay unas votaciones, una elección de los consejos, los concejales jóvenes, de juventudes, porque el mundo tiene la esperanza puesta en la juventud y es todo lo que hace, contrario a lo que dice Dios. Dios siempre trató con los ancianos, porque la Biblia dice, los jóvenes por la fuerza, pero los ancianos por la sabiduría, la inteligencia y la experiencia. Así que el mundo, hoy la sociedad nuestra moderna se está empeñando en llevar la rivalidad contra Dios. Entonces, se están dando cuenta que la guerra no es de poder, la guerra es espiritual. Y el mundo está haciendo lo mismo. Pero Dios es soberano. Y Dios, aunque el mundo crea que hacen todo lo que quiera, todas las muertes, todas las injusticias, todas esas cosas, sin embargo, Dios todavía sigue controlando el mundo. Número 2. Moisés les da advertencias de parte de Dios. Les dice, no se engañen. Y vamos entonces así a leer los versículos de Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17. Le dice, no se engañen a sí mismo. El mundo se engaña a sí mismo, creyendo que tiene la solución para las cosas, creyendo que puede hacer las cosas sin consultar a Dios, creyendo que puede arreglar las cosas a su manera sin involucrar a Dios. Versículo 16 de Deuteronomio capítulo 11. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Dice, cuídense de no permitan que sus corazones
La palabra infatuar dice, no se pongan brutos. O sea, el mundo hoy con toda la sabiduría, el mundo que ha evolucionado, está embrutecido porque se ha alejado de Dios. No se alejen su corazón, no se engañen a sí mismos y se alejen de Dios y sirvan y rindan culto a otros dioses que no sea yo. Eso es lo que Dios le pedía y a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero Israel, por su carácter general y su enseñanza de tradiciones, ha sido monoteísta. Más sin embargo, vemos, y voy a citar un caso por mencionar uno. ¿Se acuerdan del rey Salomón? Que reinó 40 años y hubo paz y tenía toda la sabiduría. Pero cuando fue anciano, como había desobedecido a Dios, trajo mujeres de Egipto y de otros lugares y a todas, a cada una, les fue haciendo sus altares para que ellos adoraran a su Dios. Por esa razón, la ira de Dios estuvo en contra de él y vemos que el problema cuando su hijo, el reino se dividió. Versículo 17 de Deuteronomio capítulo 11. Dice, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Dice, mire, si ustedes permiten que esas cosas sucedan en ustedes, el enojo, la ira de Dios se revelará contra ustedes y no les enviará la lluvia, ni la temprana ni la tardía. Entonces, si no hay cosechas, porque Israel era un pueblo agricultor, tendrán muchas necesidades. ¿Qué es lo que vemos hoy? Hermano, la situación está en el mundo, que el mundo se ha descontrolado. Cuando dicen los del IDEAN que va a llover, no llueve. Y cuando dicen que va a llover, no llueve. Y cuando no dicen que no va a llover, entonces llueve. El mundo está en la misma situación, pero toda la clave está en que se han apartado de Dios. Es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos la situación del mundo y creamos en el Señor, esperemos en Él. Numeral 3. Le he titulado, el mismo Moisés le da directrices claras a Israel. Entonces vamos a ver los versículos del 18 al 22 de Deuteronomio capítulo 11. Versículo 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. He hablado muchas veces de este pasaje. Le dice, comprométanse a guardar su palabra. Nosotros, gracias al Señor, nos hemos comprometido a guardar la palabra. Esa es la pregunta que yo te hago a ti como cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo. Santificado por el Espíritu Santo, lavados por la sangre de Cristo, nos llamamos miembros de la Iglesia de Dios. Tú que me estás viendo aquí personalmente, presencialmente, y los que me están viendo por el canal. Te hago la pregunta, si tú muestras esos vestigios o muestras esas evidencias de que eres salvado por Dios, que has sido lavado por la sangre de Cristo, es lo que le dice él, cuídense, no hagan eso, comprométanse. Y por eso le dice, esas eran las costumbres de Israel. Pónganselo aquí como unas manillas. Ahora usted ve que la juventud y la otra gente andan con un poco de manillas, pero de otras cosas, pero no tienen de la palabra de Dios. El pueblo de Israel sí cuida eso. Hay unos que usan una manilla, que yo no sabía, que se la ponen y es para que son hipertensos, que tienen problemas, y el color y dice algo, seguida un médico si le da algo, saben qué hacer, porque esa es esa situación. Y otros que esa manilla, un reloj, avisa
a algún programa que está computarizado y para que lo atiendan. Pero vamos a ver que el pueblo de Israel les dice, Moisés le dice al pueblo de Israel, yo le doy estas palabras, guárdenla en sus manos, llévenla en su frente. El pueblo de Israel, las mujeres, más que todo, tienen en la India, tienen un ojo, que es el tercer ojo, aquí algo que pone aquí. Pero el pueblo de Israel se ponía algo que eran las filanterías que se colocaban y allí estaban la palabra de Dios, lo que era los 10 mandamientos. Ahora, cuando dice que recuerda lo que en tus ojos, hace alusión a la sabiduría, a recordar a ese pensamiento. Y el pueblo de Israel cumplía eso literalmente, pero en su corazón no lo hacía bien. Versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, y esas palabras, porque por eso el día, me dirijo a ustedes los ancianos, hagan eso. Enséñenselas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cuándo? Cuando estén en todas las actividades diarias, todos los quehaceres. Dice, aún cuando se acuesten, cuando se levanten, enséñenselas a sus hijos. ¿Estás cumpliendo eso? Pues, en parte, pienso que los judíos hacen trabajo. Ellos a los niños comienzan a enseñarles. Y cuando tiene 15 años, lo visten de gala y llaman a algunos testigos de los judíos y le hacen como un examen que debe saberse la Torá. La Torá se refiere a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número y Deuteronomio, los 5 libros, pero hacen énfasis en los 10 mandamientos. Versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y lo escribirás en los postes de tu ciudad y en los postes de tu puerta. Algo hacen los judíos. Los judíos tienen detrás de la puerta, en la puerta que cierra, está abierta y cierra. Ahí tienen los 10 mandamientos. Y ellos, cada vez que van a salir, ponen la mano para decir que son fieles en eso, pero no lo hacen en su corazón. Y menos que ellos han rechazado a Jesucristo. Y hay lugares, recuerdo que he visto cosas de Israel, que hay lugares donde están alusiones a eso. Así como las ciudades, cuando uno va llegando a una ciudad dice bienvenido a tal ciudad y ya hay avisos. Pero eso es lo que dice, guárdalas para que todo el mundo lo recuerde. Versículo 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Mira, si ustedes guardan esos mandamientos, Dios les entregará. Te van a pasar a tomar esa tierra que está del otro lado del Jordán. Pero Dios les va a entregar en sus manos todas las cosas que ustedes recibieron como promesa para sus padres. Dice que Dios juró que se las daría. Pero es que así como están no pueden entrar. Así que prepárense para eso. Israel entró, y léanlo en Jueces, bueno, los últimos capítulos de Deuteronomio y Jueces, ahí notarán cómo Israel fue recuperando todas las tierras y Josué las repartió como Dios le mandó. Pero Israel cada vez era infiel y Dios mandaba a esos pueblos que los golpearan. Quiero decir unas verdades que están dadas históricamente. No se narran en la Biblia, aunque en parte sí. Pero hermanos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo varias veces.
Y la última vez que fue expulsado de su tierra, fue sacado de esas tierras, fue por el emperador Adriano en el año 35 antes de Cristo. Ellos fueron sacados y expulsados. Por eso es que cuando Cristo nació, ya Israel estaba como esclavo de Roma y este emperador era romano. Por eso el tinte que yo le miro en este momento, que es un tinte espiritual. Entonces fue cuando esa tierra se llamaba la tierra de Galilea y la de Judea. Así era. No aparecía Palestina por ningún lugar. En ese año, en el año 35, para borrar a Israel de la tierra, su relación con la tierra, o sea, para destruir, para acabar con lo que Dios había dado, lo pusieron Palestina. Así que el nombre Palestina es un nombre que esa tierra no lo tiene. Por eso yo he hablado acá entre los muchachos que si yo sacara, pudiera corregir el himno Tierra de la Palestina, yo diría Tierra la de Judea, Tierra bendita la de Judea o Galilea, donde nació Jesús. Israel ha estado pagando, que fueron expulsados, esparcidos en todo el mundo, pero Dios con su poder los ha ido agrupando. Israel tiene... ¿Cómo? El año es 135. ¿Cómo? El año es 135. ¿Y qué dije yo? No, año 135, aquí lo tengo anotado. Año 135, que es un error de fonética. Después de Cristo. ¿Cómo? Año 135 después de Cristo. Después de Cristo, bueno. Fueron esparcidos, yo tengo anotado aquí antes de Cristo. Fueron esparcidos y fue cuando se le dio el nombre de Palestina. Pero miren ustedes los acontecimientos que le dije. Israel sigue haciendo y ha nombrado algo que le llaman colonos. ¿Han oído acá en Colombia la palabra colonos? Que van e invaden una finca que tiene sus títulos y dice estamos recuperando. Y dicen es la recuperación, no dicen invasión sino recuperación. Israel sí está recuperando porque esa tierra Dios se la había dado. Léanse el libro de Jueces. Dios se la dio, se la entregó. Y ellos fueron expulsados para borrar el nombre, ellos dicen, el nombre de los judíos de la tierra, que no tengan relación con la tierra. Es más, en ese momento, el que destruyó fue el emperador Tito, que destruyó el templo. Y entonces ahí en ese templo ahora está, ahí hay vestigios de las ruinas del templo, pero allí está una mezquita y esa es la gran pelea. No sé si puedo explicarme, porque esto es muy amplio, para que tomemos el sentido espiritual, que la guerra es con Dios, aunque se ve como territorial, pero la guerra es espiritual. Y el pueblo de Israel se le prohibió entrar a Jerusalén en ese entonces, solamente para casos especiales. Ahora Israel está dividida. Jerusalén, que es su capital. El lugar donde está el templo, que es el sur, está por los árabes. Y el norte está Israel. Pero Israel reclama eso y sigue con los colonos recuperando esas tierras. En el año de 1948, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, le da una parte, le dio la parte esa que tiene Israel hasta ahora. Y todo Israel está emigrando. De todos los países del mundo están yéndose hacia allá para recibir reconstruir su templo y todas las cosas. Pero esa misma ONU que le dio parte de la tierra y que le dio reconocimiento de nación, hoy, 77 años después, que sucedieron la semana pasada,
esa misma ONU, no toda en pleno, porque hay 148, 49 naciones que reconocen al Estado palestino en contra de Israel. Y son 193 naciones del mundo que están en la ONU. O sea que la mayoría los reconoce. Pero hay uno que está puesto ahí, bien malo, que es Trump. No lo está permitiendo. Y no sé de aquí para allá lo que va a pasar. Pero este hermano nos está diciendo lo que está sucediendo, que es una guerra espiritual. Cuando dice la introducción de Israel, es para decir que así como Dios le dio la tierra, ahora Israel sigue para recuperarla. Pero las naciones se están oponiendo. Pero no sé lo que va a pasar. Y lo que dicen algunos escatólogos, yo no soy escatólogo, escatólogos es los que estudian a profundidad las profecías, dicen que ya están en marcha la venida del Señor y que está tan cerca más de lo que nosotros pensamos. La iglesia del Señor está durmiendo, pero las cosas se están dando. Yo no sé cuántos han oído las noticias de la vaca roja, vaca, con B, el animal, la vaca roja. Pues eso es que los israelitas tienen una creencia que con una vaca roja que hacían antes, la mataban y hacían un hisopo y lavaban en esas cosas en agua corriente y con el hisopo purificaban todo. Y están pensando en lo material, pero no están pensando en lo espiritual. Israel no lo ha entendido. Pero yo quiero decirle que nosotros entendamos espiritualmente. Voy a llevarlos a Hebreos, capítulo 10. Ese nos va a ayudar, hermano Alan. Hebreos, capítulo 10, nos dice que no es con esa vaca roja. Mientras él va buscando, les explico más. Entonces, los judíos tienen un centro, un lugar donde están almacenando todas las cenizas de todas las vacas rojas, que aún mucha de la iglesia está participando en eso, acontecimientos que usted y yo no sabemos que se están dando en el mundo, para que con esas cenizas van a purificar todo. Pero vamos a lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los machos cabríos y de los toros puede quitar el pecado del mundo. Solamente Jesucristo lo ha quitado. Y Él viene por su iglesia para llevarla a una iglesia pura. Algunos escatólogos dicen que nosotros somos la última generación que estamos en el mundo porque el Señor está pronto a venir. Y entonces algunos piensan, pero es que todavía no se ha cumplido lo del templo, que hay que construir el templo. Israel tiene el templo en forma prefabricada, listo, que nada más es tumbar la mezquita y construir el templo. Pero eso sería una guerra bien sangrienta, porque ni los árabes lo van a permitir, ni tampoco Israel. Ahí se matarían unos a otros. ¿Cómo se irá a dar? Algunos escatólogos piensan que el anticristo está ahí en acción cerquita. ¿Quién es? No sabemos. Yo recuerdo que cuando subió el Glorio ese que se murió, el que se acabó de morir ahorita, el argentino, que ese era el anticristo. Pero ya no, pues ese murió, a menos que resucitara. Y entonces va a dar la paz. Y nosotros pensamos, es que para construir ese templo se necesitan muchos años. Pero si el anticristo dice que va a tener 3 años de paz y los pone de acuerdo a construirlo, lo que se calcula es que el templo lo construirían en 3 meses. En 3 meses construirían el templo de Salomón. Hermanos, apliquemos a la iglesia. La iglesia, como yo decía en la introducción,
es pasajera aquí. Nuestra estadía es efímera. Somos extranjeros, dice la Biblia. Pero a veces la iglesia, nosotros nos arraigamos a las cosas del mundo. Nos arraigamos a lo que tenemos, a lo que yo soy, al capital, a lo que persigo, todas las cosas. Pero la Biblia nos dice lo contrario. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se quedará aquí, hermanos. El tiempo se nos ha ido. Nosotros como iglesia tenemos una promesa. Es que Dios llevará, en Efesios capítulo 5, que ya lo leímos, 25 al 27, dice que Dios va a llevar una iglesia santa y sin mancha, y todo se quedará aquí en la tierra. Amados hermanos, despertemos. No soñemos con echar raíces aquí en la tierra. Es cierto que necesitamos muchas cosas. A veces yo le he dicho al Señor, mira que necesitamos esto, mira que necesitamos esto otro. Mira, Padre, que la iglesia, mira que nosotros como familia, mira tal hermano. Pero entonces me reconforta el saber que cuando nos vayamos con el Señor, estaremos siempre con Él. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta mañana.